La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca es Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaca Estéreo, AM Petagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además estamos en los aplicativos móviles en tu teléfono celular y también a través de la página web de Radio Santa Rosa, radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Viernes. Y termina el mes. O sea, hoy día pagan. Hoy día pagan a todos. Hoy día pagan. No siempre pagan, pero sí, hoy día deberían pagar. Muy bien. Y termina el mes con bastantes noticias. Muchas noticias. Claro, terminadas las elecciones, prácticamente terminadas. Vamos a ver cómo van las cifras de la OMPE. No sé qué día va a llegar al 100%, pero estamos en eso. Se reactiva la noticia relacionada con el caso Lavallato. Ustedes han visto que esta semana el juez, yo creo que prudentemente, el juez Zúñiga, decidió no resolver durante el periodo electoral la solicitud de la Fiscalía y la resolvió después. Pero también la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva contra Luis Castañeda Locio, José Luna Gálvez y también Giselle Segarra. Personajes importantes en una trama de corrupción vinculada a OAS, la empresa brasileña constructora que también es parte del entramado Lavallato, que estuvo a cargo de la operación y construcción del proyecto Línea Amarilla. Proyecto que fue gestionado durante la gestión, no la última, sino la penúltima de Castañeda Locio, modificado durante la gestión de Susana Villarán y vuelto a modificar, y ahí participa activamente Giselle Segarra, en la última gestión de Castañeda Locio. Los personajes que hemos mencionado, como dicen acá la muchachada, estaban pasando piola, ¿no? O sea, no pasaba nada con ellos, no pasaba nada con ellas, que el señor José Luna Gálvez ha logrado, ¿cuántos congresistas, muchachos, su partido Podemos? 12, creo, ¿no? 12 congresistas, casi todos por Lima, arrastrados por el voto popular de Daniel Urresti, que es pues el socio político de esta gente, y con el hijo de Luna, de candidato número 2, hijo de Luna, al cual se le encontró en el allanamiento a su padre, un maletín en su carro con $350,000 en efectivo, ¿no? Que parece que es con lo que él carga normalmente. Bueno, ese señor es congresista. Ustedes votaron por él, A mí ni me miren. Con lo cual siempre me queda la impresión de que no aprendemos nada, ¿no? Una y otra vez. Lo único bueno de toda esta historia, donde se mezcla las elecciones con el proceso Lavallato, como ponía en Twitter temprano, es que felizmente esto se quedan 18 meses. Así que si usted le embarró, por favor, para la próxima, no vote pues por candidatos a prisión preventiva, ¿no? De verdad, la gente vota por candidatos a prisión preventiva. Por presuntos inocentes. Claro, por presuntos inocentes, como dijo Heriberto Benítez. No, yo soy presunto inocente. Que dicho sea de paso, también iba en ese partido, en el partido Podemos. Entonces la gente vota por candidatos a prisión, o sea, punto. En vez de votar por candidatos al Congreso, ¿no? Debería haber un partido. Nosotros tenemos acá para ustedes, señores electores, nuestros próximos candidatos a prisión. Sálvenos, por favor. Bueno, el señor José Luna Gálvez, fundador de Telesub, fundador y financista de Solidaridad Nacional por años también con Luis Castañeda Locio, fundador de Podemos cuando se pelea con Luis Castañeda Locio, han pedido 36 meses de prisión para él. ¿Y saben qué creo? Que se los van a dar. Porque fíjense que en el caso de Castañeda, Luna y todo el grupo, lo que teme
la fiscalía es un reagrupamiento de la organización criminal. ¿Y cómo no va a temer si ustedes han votado por ellos para darles bancada? Cosa que no tenía Solidaridad Nacional. Y Solidaridad Nacional como partido ha sido duramente castigado, pero no su hijito, ¿no? El partido que nace de ellos. Ese no, ese ha sido premiado, porque ponen a un candidato que seguramente quiere ser presidente de la República en el 2020 y que, utilizando el típico populismo penal que tenemos en el Perú de vamos a meter los presos a todos, obtiene una gran votación. Y haciéndose el machito en Twitter, ¿no? Que esa es especialidad de la casa, ¿no? Bien machito es en Twitter, ¿no? Ay, ay, ay. En fin, así que el líder para la cárcel. Ahora, ¿qué hizo el señor Castañeda Locio para merecer esto? Bueno, negociar con OAS en términos favorables, no a la ciudad de Lima, no al Estado peruano, sino al bolsillo del señor Castañeda. Porque no solamente ha recibido donaciones de campaña, sino, de acuerdo a la impresión que se tiene en la Fiscalía, también ha recibido beneficio económico. Es decir, sobornos. Estamos hablando de sobornos. ¿Qué hizo el señor Castañeda Locio antes de llegar siquiera a la municipalidad? En la última vez, siendo favorecido ya por las encuestas, por la intención de voto, porque, discúlpeme, ustedes lo hicieron alcalde también, ¿eh? Esa es la famosa elección donde la gente dijo roba pero hace obra. Roba pero hace obra. Bueno, muy bien. Entonces, en ese contexto, ¿qué hizo el señor Castañeda? Negoció con OAS para que OAS no hiciera el proyecto vía Parque Rímac. O sea, para que no hiciera la parte que tenía que amortiguar el impacto de una carretera. Todas las áreas verdes que tenían que construirse, habilitarse para la ciudad, muy urgente proyecto de habilitación del río Rímac que se necesita. Toda ciudad de la envergadura de esta tiene un parque grande a la vera del río, ¿no es cierto? No, lo cambió por un bypass que tengo que cruzar todas las mañanas. No sirve maldita sea acá. La coima se sale por las orejas, que no sirve realmente para nada. Y se está rajando por todos Está todo sitios. rajado. Daniel Llovera se tomó la molestia de contar las rajaduras y claro, cuando llegó a las 500 ya se aburrió. Pero no es que sea una metáfora, tiene más de 500 rajaduras esa cosa. Con la plata con la que tenían que hacer una obra para recuperar un espacio público que sí es urgente para una ciudad que no tiene espacios públicos, que los tiene muy limitados, muy restringidos y que necesita espacios públicos. Las personas vivimos cada vez en lugares más pequeños. ¿Por qué? En grandes ciudades se vive en lugares pequeños, pero tienes un gran espacio público donde puedes, ¿no es cierto?, como ir a la playa, como ir a un parque, donde puedes pasar un buen rato, oxigenarte un poco, ¿no es cierto?, y hacer que tu calidad de vida sea bastante mejor. El señor Castañeda no le interesaba la calidad de vida de los limeños, canjeó un gran parque público a la vera del río Rímac por un bypass que no sirve para nada. Sobre que ¿te acuerdas que quería hacer una pasarela? Gracias a Dios que en el MEF se lo pararon. Bueno, así que así están las cosas. Parece que ahí se van a encontrar, si las prisiones fueran mixtas, sería bien interesante ver cómo se encuentran Susana Villarán con Luis Castañeda, ¿no? Pero no son mixtas, pues. Lamentablemente. Pero Giselle Segarra sí, si le dan prisión preventiva, va a estar con Susana Villarán. Todos se encuentran, que no cae resbala. Que dicho sea de paso, Susana Villarán se fue presa en mayo, ¿no?, del año pasado. Sí. Y decían que ya la iban a acusar también y hasta ahora no la acusan. Ay, las acusaciones. Pero en fin, otras noticias vienen desde Curitiba, Brasil. Interesante. Hoy día anoche IDL publicó un largo artículo explicando qué cosa está en MyWebDay y Drosys, estos sistemas encriptados por los cuales la división de operaciones estructuradas, esta gerencia de coima que tenía Odebrecht, guardaba toda la información. Y JR Compliance es un nuevo actor en esta historia. Es la empresa dedicada a obtener
aceptar la información encriptada. Y parece que los servidores se habían replicado de manera idéntica en Suiza y en los Estados Unidos, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha colaborado en la desencriptación. ¿Qué es lo que han encontrado? Han podido acceder a toda la información de Drosys, de este servidor, porque su nivel de encriptación era bajo, pero no han podido desencriptar hasta ahora MyWebDay. Y ahí contratan a, me imagino, a los mejores hackers del mundo para hacer esto, ¿no? Pero, sin embargo, la buena noticia es que mucha de la información de MyWebDay estaba en los terminales de los propios operadores del sistema, con un nivel de protección mucho más bajo. Entonces se ha obtenido mucha información de las impresoras y las computadoras de los miembros de la División de Operaciones Estructuradas. Y eso ha permitido reconstruir toda la información que tenemos. Así que es bien interesante. La lista de codinomes es larga, hoy día se va a terminar de conocer, eso es lo que se promete desde Brasil. Se ha corroborado toda la información de Interoceánica. La Fiscalía quería terminar todos los pagos de coimas entre el año 2006 y 2007. Eso ya se tiene completo todo lo que en ese periodo se le paga no solamente a Toledo, sino también a Nava, en teoría para Alan García. Las cifras coinciden, son 32 millones de dólares con Toledo, 3 o 4 millones de dólares para Nava, en fin, eso se está corroborando todo con la información física, que ya permite pues iniciar inmediatamente los juicios. Si ya tienes toda la documentación, arranca de una vez con esa historia. Entonces, hoy día en la tarde pueden llegar más noticias de Barata. Hoy es 31, viernes 31, para terminar el mes. Y que bueno, que puedan avanzar ya los procesos penales, ¿no? Los de todos, la verdad. Incluido, por supuesto, el de Keiko Fujimori, que ya está en prisión. Y ustedes dirán, sí, pero la gente también le ha dado 12 congresistas a Fuerza Popular y su líder también está. Bueno, acá les gusta votar por candidatos. 15, ¿no? 15 me dicen acá. Acá les gusta votar a ustedes, les gusta votar por candidatos a prisión preventiva. Les encanta, porque ¿qué podemos hacer? Después no se quejen, ¿ah? Después no se quejen que no les gusta el Congreso. O sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Ustedes han votado, ¿no? Tienen al hijo de Luna en el Congreso, su problema. Tienen a 3 del Andahuaylazo, ¿para qué votan pues así? A mí cuando se me queja la gente, yo siempre la miro. Yo he votado por esa persona, yo no he votado por esas personas, ¿no? Y algunos con votaciones gigantescas, ¿ah? O sea, el caso de Urresti es un caso de votación masiva. O sea, si no fuera por Urresti, Podemos no metía la candidata. O sea, tú sacabas a Urresti en la lista, probablemente Luna no tenía el beneficio que tiene hoy. O sea, está clarísimo que Urresti ha sido funcional a los intereses de la familia Luna. Les ha servido, les ha sido útil. Y a la Fiscalía, evidentemente, esto no le gusta nada. Nada, porque en este Congreso fragmentado, tener 12, 15 congresistas no es poca cosa, te puede servir. Ya no es la hegemonía del partido único, ¿no? Pero de todas maneras. En fin. Y hay otras noticias mucho más interesantes. La Comisión de Alto Nivel para Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta, integrada por 5 miembros, ayer ha publicado un comunicado a la opinión pública, que en realidad es una solicitud al nuevo Congreso para que se tomen medidas para sacar adelante la reforma política. Ustedes los escucharon durante la campaña. Todos estaban absolutamente a favor de la reforma política. Por acá han pasado 50 candidatos a Lima. A mí me toca Lima, porque estoy en Lima, ¿no? Para 36 sitios han pasado 50 candidatos por esa mesa. Hasta el momento, no los han proclamado todavía, pero podemos prever que hay 12 que han entrado. Por ahí tal vez nos lío uno más, ¿ok? 12. O sea, 1/3 de los que están en Lima pasaron por esta mesa. Y todos me dijeron que estaban a favor de la reforma política. Ahora, claro, ¿qué entienden estos señores por reforma política? Bueno, claro, ese es el problema. No, señorita, yo no había entendido eso. Bueno, muy bien. El problema
es que, por ejemplo, ayer Virgilio Acuña, cuando le dije, mira, la reforma política incluye que ¿cómo se llama? Que los candidatos que tienen condena por delito doloso no pueden participar. Ah, me dijo. Ya, y la amnistía en Tauro, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Pues le dije. Ah, me dijo, entonces nosotros no vamos a votar a favor. Obvio, pues que no vas a votar a favor, ¿no es cierto? ¿O ustedes creen que Daniel Urresti va a votar a favor de eso? Ni hablar, pues. O que Luna y sus amigos, todos con un pie en prisión preventiva. ¿Y en serio creen que en el fujimorismo, ahora sí en la segunda votación, lo hicieron en la primera, pero ustedes creen que el fujimorismo, de verdad, ¿no es cierto?, poniéndose una mano en el pecho y otra en el bolsillo derecho, va a votar a favor de que no se pueda postular si tienes condena por delito doloso? Te bajas a la mitad de la lista. Entonces, no pues, o sea, ahora vamos a ver, ahora, de nuevo, lo bueno de esto es que los vamos a chapar en la mentira en 18 meses. Y de ahí se van. Y estos personajes no pueden postular el 2021. Ahora, claro, con el Jurado Nacional de Elecciones que tenemos puede pasar cualquier cosa. Todo el mundo me dice, ¿pero por qué dices eso? ¿Has visto las resoluciones que han sacado para excluir candidatos? Cualquier cosa puede pasar. Pero en teoría estos no pueden, estos 130 no pueden postular el 2021. ¿Ok? Algunos van a querer postular a la presidencia para poder de nuevo salvar su pellejito. Por un tiempo, de repente alguno le lía. Pero ahí son varios candidateando por un solo puesto, ¿no? Pero el tema es que sus partidos, que sí se comprometieron, van a quedar muy mal. Muy, muy mal. Y vamos a ver cuál es el resultado. Con lo cual, claro, podremos perder el momento de una buena reforma política, pero el próximo Congreso la tiene que hacer. Espero, ¿no? O, no sé, pasamos a un sistema por el cual los congresos duran 18 meses. No nos gusta, claro, pues no nos gusta, lo votamos, pues. Hasta que hagan algo que sea posible para el Perú. Algo bueno para el Perú. Muy bien, ya está Fernando Tuesta con nosotros, se está riendo de mis divagaciones aquí. Matinales. Así es, divagaciones matinales luego de este proceso electoral tan raro. Pero acá está, tenemos un comunicado de 6 puntos, 8 puntos, y vamos a conversar un poco de qué es lo que los ex miembros de la comisión quieren decirle a los congresistas que han sido elegidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, por la invitación. Bueno, ya teníamos pensado que obviamente con el próximo Congreso había que hacer de conocimiento a los nuevos congresistas cuál es la situación de la reforma política, en qué había quedado, ¿no? Claro. Y lo primero. ¿Y qué cosa quiere decir esto? En realidad, que si es que no se toma una medida urgente, inmediata, en relación a una fecha, que es el 11 de abril, ahorita nada más en unas cuantas semanas, meses, no va a haber reforma política. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que un año antes de la elección no puede haber modificaciones de la regla de juego. Entonces, teniendo en cuenta que en marzo se va a instalar el Congreso, y mientras que se instalen las comisiones y todo, estamos hablando probablemente de la segunda quincena de marzo, no hay ley que se pueda aprobar en esos términos. No estoy hablando además de una ley, estamos hablando de varias, ¿no? Claro. Además de esa naturaleza que requiere pues discusión. Entonces la propuesta era modificar ese artículo 4. Ese artículo 4, que dicho sea de paso, no existe en la gran mayoría de países, No, pues. y que se colocó bajo la idea de proteger las reglas de juego que no sean modificadas a mitad de una elección, sobre todo con el ejemplo del 2016. Lo que no se dice que en el 2016, en realidad la ley se aprobó en octubre, antes de la convocatoria. ¿Y qué pasó? En el gobierno de Ollantumala se observó la ley, al final no se cambió, y recién se promulgó en enero, la segunda quincena de enero del 2016, en plena campaña. ¿Y qué ocurrió? El Jurado Nacional de Elecciones interpretó: estas se aplican, estas no se aplican. Exacto. El peor de los escenarios. Así es. El peor de los escenarios. Entonces se dijo, para que esto no ocurra, entonces vamos a colocar un plazo definitivo que fue un año. Exacto. En ese momento, personalmente, dije mi opinión en general, de que eso no era pertinente, porque
nuestra propia experiencia hace que muchos de estos cambios se hagan muy cerca de la elección. Pero eso no quiere decir que no se tenga plazos. Entonces, nuestra propuesta es que el plazo sea no el día de la elección, un año, sino el último día de la inscripción de candidatos o de partidos. Claro. Entonces ya una vez inscrito ya tiene la regla, ya tienes un no se marco puede claro, cambiar. para Ya que no te puede. cambien Bueno, una vez así es, inscrito. así es. Muy bien. Ahí ganas ¿cuánto? Varios meses. Sí, claro. Estamos hablando de agosto, con lo cual ganas casi medio año y ganas una legislatura completa. Claro. Ahí tienes espacio para discutir. El segundo punto es el tema de financiamiento. Sí. Y la verdad es que, de verdad, eso nadie se puede oponer porque ya hay un mandato constitucional, hemos votado en un referéndum. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Hay que Rosa sacar, María? hay que sacar normas, las administrativas, que son Claro. las que más. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy seguro que todos estén de acuerdo ahí. ¿Por qué? No, pues, porque va contra sus propios intereses. Claro, resulta que la propuesta nuestra en la parte de financiamiento era una propuesta obviamente completa y donde uno de los aspectos principales, quizás el más llamativo, no dado las circunstancias, era crear la figura penal, que además ya se había aprobado en referéndum. Así es. Entonces el gobierno asume la nuestra, presenta al Parlamento y le dice, de acá el núcleo es crear la figura penal. ¿Qué hizo el Congreso? Agarró el núcleo y no aprobó nada más. No, Es sí, decir, pero si se aprobó la figura penal está aprobada. no, por eso, pues. Aprobó eso, pero no el resto. Claro, falta ¿Qué era el más. resto? Todos los artículos referidos a transparencia, control, en fin, todo eso que hacía Claro. del diseño un diseño completo y que no solamente daba cuenta pues de la figura penal, porque no todos van a incurrir No, en ese. pero sí en tienen ese que haber nivel de sanciones administrativas del tipo pérdida de la inscripción, Ya, pero multa, esa etcétera. parte no hay. No, y además la otra cosa que también tiene que regularse, creo yo, y sí ha sido una experiencia creo que negativa para los partidos, ha sido la distribución de los minutos de publicidad pagados por el Estado. Bueno, en ese- esta campaña ha sido un desastre. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Generalmente esa publicidad era tomada para el candidato presidencial, Así es. no parlamentario. Exacto. ¿Qué hacían? Los parlamentarios compraban espacios por fuera, con lo cual quien tenía dinero salía más, quien no. Y el nada. que no, más. Así es. Así es. Entonces, lo que estamos planteando nosotros son dos cosas. En primer lugar, ampliar en términos de tiempo, ¿no? Y entrega de espacios de parte del Estado a los partidos. Pero en segundo lugar, que no sea una franja, como tenemos ahora, de 8 de la noche a 11 de la noche, sino que los partidos tienen pues distintos grupos Público, objetivos, claro, públicos. ya. Entonces, desde las 6 de la mañana en realidad hasta más tarde. Ya. Y de tal manera que el partido pueda escoger. Escoge. Pero además, ¿sabes que hay algo que no se conoce? Que es cómo se distribuye esta franja. Claro. Esta franja se distribuye en relación al resultado De las anteriores. de las anteriores elecciones parlamentarias. Claro. Y entonces, por ejemplo, en este caso se había altamente beneficiado Fuerza Popular porque tuvo una buena votación, ¿no? Así es. En general es así en los partidos. El problema es los porcentajes. ¿Qué quiere decir con eso? Tú tienes un paquete, digamos, de 100 que te dan, digamos, en minutos. Luego te dice, la mitad es distribuido en partes iguales y la otra mitad en función de los votos de aquella elección. Ajá. El problema es que en el Perú, tú sabes que la representación va cambiando, se van creando bancadas, Así y es. tu resultado del 2016, digamos, al poco tiempo ya no representaba. Así es. Entonces lo que nosotros estamos planteando era que esa parte proporcional a El partido resultado anterior original. se reduzca, de Claro. tal manera que el que sí es igual crezca. Ya. Entonces esto era muy importante. ¿En cuánto por ciento planteaban? Ahora es, por ejemplo, era 50, 70. nosotros estamos planteando 70, 30. Perfecto. Ya, ¿no? Entonces ok. 30 en distribución proporcional, pero el resto igual. Esto te nivela la cancha, Claro. importante, ¿no? Ahora, también el tema del control. Por ejemplo, ahora la ley te dice, cuando tú ya tienes la presentación del informe, la OMB tiene 4 meses para poder sancionar. Esa es una camisa de fuerza. En 4 meses, tú sabes además que los partidos cambiaron y modificaron en el siguiente sentido. Quien debe rendir cuentas era siempre el partido. Lógico. Lo cambiaron. Ahora, más los candidatos. Subió en las elecciones municipales y regionales
a que tenían que rendir cuentas cerca de 14.000. La OMPE no tenía. No tenía para poder logística para eso. Solo notificar se demoraban claro, un año. Y además dinero. Entonces te decía, si es que los 4 meses no sancionas, digamos, claro, ya quedas listo. Y entonces luego van a presentar y dicen, miren, a mí la OMPE me ha limpiado. Cosa que no ocurre, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero son ese tipo de cositas, ¿no? Como claro, tú dices, pues. En la letra chica, ahí está pues está el demonio. Ahí está el demonio. El demonio está en los detalles, querido. El demonio está en los detalles. Eso en cuanto a financiamiento, que es el punto número 2 de este comunicado, que yo espero que no se opongan a esto, ¿no? Pero claro, como el diablo está en los detalles, ese es el problema, ¿no es cierto? Y luego viene la segunda votación. Así es. La segunda votación de la reforma constitucional que impide que postulen a cargos públicos aquellos sentenciados en primera instancia por delito doloso. De más de 4 años. Ya, ¿no? ¿qué vamos a hacer con los Luna? ¿No es cierto? Con Urresti, que le inician su proceso ahorita, con Antauro. Pero es bien interesante, porque se aprobó ya en una primera votación, obviamente el año pasado. Se requiere una segunda votación. ¿Quiénes se van a oponer? Hay que exponerlos delante de la opinión pública. Pero, a ver, imagínese usted, así, no digo que suceda, pero podría suceder, como dicen los abogados, en el supuesto negado de que a Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, para abril del 2021 ya tiene sentencia, pues, en primera instancia, y es candidata presidencial. Sí, pues. ¿Ah? Tiene que ser excluida, ¿no? O sea, ¿usted cree que sus elegidos en esta legislatura van a votar a favor? La sacan de carrera. Sí, claro. Imagínense ustedes que le pase lo mismo pues con Antauro Humala, que es el candidato de UPP. Ni hablar. Pero ni hablar. Claro. Ahora, en el caso de él ya es sentencia, obviamente él ya está purgando condena, ¿no? ¿Quién? Antauro. Claro, pues. Pero es que echa la ley, echa la trampa. Esta norma es para aquellos que han sido condenados y que están con una condena vigente. Sí, claro. No con quien ya se rehabilitó. Así es. O sea, los 3 antauristas que tenemos hoy día, que estuvieron en el Andahuaylazo, que han purgado condena de 8 años en Castro Castro. O sea, tenemos 3 congresistas ya que conocen bien el sistema penitenciario, de repente pueden aportar desde ahí, han sido rehabilitados, están resocializados y han obtenido votaciones que los ponen en el Congreso. Esas personas no van a estar impedidas de postular. No, claro. Las que están impedidas de postular son las que tienen condena vigente. Vigente, claro. Entonces, Antauro Humala, si le dan una amnistía, tú puedes olvidar la pena, ¿no es cierto? Pero no, o sea, los hechos, pero no, el olvido, digamos, es parcial. Claro. O Keiko Fujimori, si está condenada en primera instancia, le van a decir. Y Luna Gálvez, también condenado en primera instancia. No, un momentito, señor Urresti. No, va a decir yo que soy candidato presidencial, ¿qué cosa le pasa al señor Tuesta? ¿No? ¿Quién se ha creído? Vamos a ver. ¿Quién se ha creído? ¿Qué cosa es eso? Tampoco se puede meter así con la gente, ¿no? También. Nunca militado. ¿Ah? Nunca militado. Nunca militado. Claro, sí. Lo que pasa es que nunca no sabe lo que es la militancia, ¿no? ¿Qué va a decir pues Luciana León? ¿No? O sea, yo quiero ser candidata, me están quitando mi derecho constitucional. Entonces el APRA no está en este Congreso, pero a lo que voy es que va a estar difícil. Sí. La segunda votación va a estar difícil. Esto que parecía fácil, ahora en este Congreso puede ser la difícil. Esa es la difícil, ¿no? Sí. Y mira, la siguiente que tiene segunda votación es la de inmunidad parlamentaria. No tiene segunda, hay que derogarla. Nada más. Claro. Pero el problema es que se deroga y nos quedamos con lo que ya había. Claro, no se aprueba, no se aprueba. Entonces, esa es la otra. Y el punto, claro, la otra es decir, miren, lo que aprobó el Congreso sobre inmunidad parlamentaria no lo vamos a votar en segunda votación, simplemente al archivo. Se presenta un nuevo proyecto, igualito al que ustedes presentaron, o muy parecido, que en efecto le pase la inmunidad, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Yo la eliminaría. Hay un montón que ofrecieron eliminarla. Todos ofrecían eliminar. La elimino, pero nunca nadie leía la letra chica, ¿no? La vamos a eliminar, pero no para aquellos actos vinculados con la función de fiscalización. Entonces, como la función de fiscalización es todo, entonces nada. Claro. ¿Sabes qué? Y o sea,
estos realmente creen que el pueblo es idiota, ¿no? Bueno, y efectivamente el pueblo es idiota porque vota por ellos a pesar de que dicen esas estupideces. Entonces, obviamente no la van a eliminar, la van a pasar tal vez a la Corte Suprema. ¿Sabes que en el 2016 el APRA, y no se lo han recordado, en la campaña señaló que ellos iban a tener la iniciativa para la eliminación de la inmunidad parlamentaria? Ellos fueron los únicos, pero ahora casi todos les dicen, encanta, ¿no? con eso están Ni siquiera eligiendo. parcial, sino eliminarla. Total, dicen. la vamos a eliminar. La van a Hay eliminar. que contraponerlos. ¿sabes? Pero, no, yo tengo las grabaciones de Sí, todo, claro, sí. Acá, como solo dura 18 meses el Congreso, nos podemos divertir un montón. Y ahí ustedes van a ver, señores electores, cómo les mienten en su cara y ustedes votan igualito por ellos. Y por más que uno les advierte, oiga, me parece, ¿no?, que está haciendo un poco mentirosillo, igual votan por ellos. Pero bueno, esta es lo de la segunda votación de inmunidad, que no hay que hacerla sino sacar una nueva ley en 2 legislaturas. Y luego hay todo el tema de la ley de organizaciones políticas, a las cuales Rosita Bartra en su esplendor le puso a todo disposición transitoria. Entonces, esto no aplica para el 2021, esto no aplica para el 2021. El 2021 todavía tenemos voto preferencial. Y la piedra angular de la reforma era volarse el voto, así como la piedra angular en la bicameralidad, la otra piedra era volarse el voto preferencial. Pero volárselo así, volárselo. ¿Ya? ¿Y cómo se iban a construir las listas para que haya democracia interna? Con todos nosotros en octubre de este año, yendo a votar. Armando la lista. El voto preferencial allí sí. Ahí sí, Ahí claro. sí. Claro que hay Dentro. voto preferencial en octubre de este año. En octubre de este año, agárrense. Tenemos que volver a ir todos a votar. ¿Para qué? Para armar las listas por las que vamos a votar, listas cerradas. Pero ahí hay un problema. Resulta que la propuesta que acogieron básicamente en el texto se desvirtúa en la disposición transitoria, que es lo que nosotros proponemos eliminar. ¿Por qué? Resulta que se aprueban estas primarias abiertas, obligatorias, simultáneas, que van a ser en octubre. La idea era en octubre, ¿no? Así es. Sin embargo, ellos colocan una disposición transitoria que dice lo siguiente. Los partidos inscritos, en el momento en que se promulga la ley, pasan por unas elecciones internas que son previas a las primarias. Así es. En estas elecciones internas, los partidos eligen a sus candidatos. ¿De qué manera? Como lo han venido haciendo hasta ahora. Así es. O sea, todo lo cuestionado. Así es. Ya. Entonces, ellos arman su lista, van a las primarias y estos 24 partidos lo único que hacen es presentar ya sus listas hechas y la gente quería ratificar. Nada No más. puede escoger. No, y además, no solamente eso, sino que para el 2021 tenemos voto preferencial. No, pero Además, además ¿para qué sirve la primaria? Pero ahora viene lo otro. Los partidos que no estaban inscritos, o sea, los Así nuevos, que así podrán es. ser 2, 3 quizás, ellos sí. Entonces tú vas a tener Dos una tribus. primaria donde hay 2 formas de votar, Claro. porque a uno tienes que ratificar, al otro tienes que escoger, simplemente una confusión enorme. Además la gente va a ir, dice, yo voy a ir obligado a votar, Así es. y yo en realidad no decido, sino voy a tener que ratificar. Claro. O sea, esto no sirve para nada, voy a ir por gusto. Para lo único que sirve y es para dice, sacar, para que no pasen la valla del 5% y no jueguen en la elección no, del pero año siguiente. yo te aseguro de que el malestar de la gente va a ser tan alto que van a decir, esto no sirve, ya ven su reforma, Claro. las primarias que ustedes querían, Claro, van a salir... el desprestigio de la reforma. El desprestigio de la reforma y la confusión enorme, ¿no? Pero sobre todo sacarle la vuelta a la ley. Ese era el Bueno, ese es el punto. campeonato nacional. Sí, pero de una manera increíble. Ahora, No, los yo me acuerdo que esa partidos- noche cuando dice, no, es que se mantiene el voto preferencial, lo pone Martín Tanaka, miembro de la comisión, en Twitter, y dije, ¿qué? No, pues, se acabó la reforma. Sí, ¿Qué pues. reforma? Sí, pues. ¿Qué reforma? Para lo único que ha servido hasta ahora la reforma, le digo, es para quitar a los extranjeros, a los peruanos en el extranjero el voto. Hasta Pero ahora eso- no se los pero, devuelven. no, y que es otro punto, ¿no? Por querer hacer su propia redacción, que en muchos casos es contradictoria, No, han está hecho, mal hecho. la redacción es pésima. pésima. Era por no tomar nuestra redacción. Sí, no, era un Era ataque, era un simplemente no delirio. quiero. O sea, Rosa Bartra tenía un delirio de Eva. Ella era la primera creadora. Y entonces, por eso, en el no momento podía de su aceptar redacción- una redacción distinta a la suya. Entonces, por andar macheteando la redacción, se volaron el voto de los peruanos en el extranjero. Alguien tiene que corregir esta bestialidad. Y además, ¿sabes qué? En ese trabajo, entonces, dejaron de lado el párrafo
sobre los peruanos en el extranjero, Claro, macheteado, pues. convirtiendo Cut la and ley paste, en cut and inconstitucional. ¿Ah? Porque No, en realidad obviamente, puede si ser yo le expliqué eso a todo el mundo, tú no le puedes quitar el voto a a nadie. nadie, claro. Esa es una Sin barbaridad. duda, sin duda. Pero digamos, esta es la parte concerniente a esta ley, que también es importantísimo que se elimine, ¿no? Porque si no vamos a tener un remedio de elecciones internas primarias con el malestar de la gente y además recursos. Claro, porque más va a costar un montón de plata. Claro, ¿Para claro qué? que sí. Para nada. Para nada, ¿no? Para Para nada. nada, para nada. Ya, entonces, ese es el otro punto. Todo lo que sea disposición transitoria, eso lo hacen bien rapidito, señores congresistas, ¿ah? Se elimina, pues, no es transitoria. Y lo de paridad de alternancia. Eso también. Es al 31. O sea, en 10 años. ¿no? Será mitad-mitad. Camino, sí, mitad-mitad, ¿no? Ese también. Una Bueno, barbaridad. dicho sea de paso, solo hay 35 mujeres electas. Para variar, pues. Sí, solo 35 mujeres Claro. electas de los 130, ¿no? La- Menos que en el 2016. El grupo que más mujeres ha puesto en el Congreso, agárrate, el FREPAP. Sí, pues. ¿Ah? Y el grupo que puso candidatas en Alternadas. paridad fue el PPC, y lo ingresó. Y lo ingresó. Lo ingresó. Vamos a la pausa. Regresamos porque hay mucho por caminar todavía. Ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, presidente de la Comisión de Reforma Política y experto en temas electorales. Rosa María. Bueno, efectivamente, el quinto punto ya es el tema de la eliminación del voto preferencial y la presentación de listas con paridad de alternancia. De una vez. 50 por 50 por 50, porque si no, no se entiende, ¿no es cierto? Eso es bien importante, ¿no es cierto? Ahora, casi todos estos puntos son para arreglar los estropicios, ¿no es cierto? O sea, de lo que le hicieron a la pobre reforma que la masacraron bajo las órdenes de Rosa Bartra, ¿no es cierto? Entonces, si no ha sido elegida, por algo es, ¿no? Algún mensaje nos está dando el pueblo. Entonces, sí, el tema acá es, claro, todo el tema de el sufragio. También hay otro tema bien importante que es todo el sufragio de las personas en condiciones especiales. Ahí, claro, es parte del Cárceles, paquete de seis proyectos que nunca se vieron. Fueron presentados, pero nunca se vieron. Nunca se vieron, que eran hospitales, No, cárceles. dentro de los 6 hay uno que nosotros decíamos ampliación y participación, ampliación y participación ciudadana, esa es la idea. ¿Qué cosa hay allí? Hay, en primer lugar, facilidades para el voto de los peruanos en el exterior, voto postal. El voto postal, que es bien interesante. Es importante en los países donde obviamente el correo funciona, ¿no? Claro, claro. Es confiable, digamos, Ya, ¿no? claro. Europa, Estados Unidos, imagínate Japón, ¿no? En fin, hay algunos países más. En vez de que tú te traslades, ¿no? Como ocurre y gastas Y que es mucho es dinero, carísimo. ¿no? Y es caro, ¿no? Es Los caro. que tú o yo, otros han vivido fuera del país, eso sabemos que es costoso. Vives en un pueblo que está y pues, te a facilita, pues, ¿no? 5 horas del consulado, que ha alquilado un colegio y es lejísimo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, esa es una parte. Luego, el voto en las cárceles, el voto en hospitales, ¿no? Eso te amplía el sufragio. Claro. Porque, claro, de facto, los inculpados se les niega el voto de facto. De facto, porque no hay forma de votar. trasladarlos. Así es. Entonces, llevar esto a los centros penitenciarios como que hay también en otros países. Claro. A eso se agrega... O sea, para todos los que son inocentes, porque ¿qué pasa? Hasta que tú no eres condenado, así es. ¿no es cierto? Tú puedes votar, tienes Es todo tu tu derecho fundamental. Así es, un derecho fundamental. Vigentes. Pero claro, como no puedes salir, entonces no te dejan votar. Así es. Y lo otro está asociado a la eliminación de la ley seca. Yo creo que ahí sí los partidos van a estar a favor de que los presos voten, ¿ah? Finalmente Porque apoyan a sus miembros. es su gente, pues, es su gente, ¿no? O sea, tiene que decir, bueno, mira, sabes que hay que darle apoyan a voto a sus nuestra miembros. gente. A la Ahí militancia, a la militancia. Ahí está nuestra militancia, tenemos que darle votación. Bueno, bromas aparte, sí, la eliminación Eso de la ley seca, qué tontería. Pero es que saben que hay mitos, pues, ¿no? Dicen, no hay que eliminarla totalmente porque antes se pasó de 48, ahora a 24 horas antes. No, acuérdate que era
Al principio era El- 48, o sea, era Previas. 72. O sea, el jueves ya no podías comprar a trago. medianoche, Y ibas a claro. votar el domingo. Pero La gente que- era tranca, que tenías que pegarte Pero que además para que esa- el domingo estuvieses incapacitado de votar. Porque además es absurdo dentro de su propia lógica, porque en realidad sí se puede consumir, más no comercializar. Así es. Entonces te estoqueas y podrías... Porque ¿cuál era el tema de fondo? Que la gente vaya y haga, digamos, disturbios, etcétera, por su condición de haber libado, digamos, mucho. Además, emocionado, probablemente harían una fiesta previa a votar, Claro. y entonces chupa, ¿no? Bueno, y tú sabes que esto viene pues de fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, Claro. cuando había, además el voto era público, Claro. había la toma de mesas, en provincias, eran varios días la elección, sobre todo en provincias se Había tomaba el la pi- mesa, el pisco con butifarras. y había Claro. violencia, era la violencia. Violencia política, Entonces vinculada al se alcohol, mantuvo, claro. ley seca en todos los países de América Latina, que se mantuvo, Claro. ¿no? Se mantuvo y bajo la idea esa de que podía haber violencia. A estas alturas de la vida, en realidad, uno, con independencia de cualquier cosa, cualquier persona que en un evento público hace escándalo, disturbio, la seguridad o la policía lo saca. Así es. Entonces, eso tranquilamente podría ocurrir. Se levanta la ley seca, si alguien hace disturbio, lo sacan y se acabó. No necesitas una ley que además, ¿sabes qué? De todas maneras es un gasto para el Estado. Claro. Porque requieres la fiscalización, movilización del aparato del Estado, los municipios. Absurdo. ¿Cuánto? Nunca se ha hecho, claro, economía de esto, un trabajo, pero eso cuesta al Estado. Así Es absurdo, ¿no? Ah. Y luego la eliminación de la prohibición de la emisión, de la publicación de encuestas. Ah, también, es una estupidez. Por lo menos 24 horas, yo diría en general, pero digamos, pongámoslo a 24 horas. Pero miren, a ver, acá viene, por Acá ejemplo, sería importante en para esta ele- última elección. En esta elección, por ejemplo, hay que ver la cantidad, discúlpeme, de ignorantes que hay, pero realmente que no saben de estadística, pero, o sea, que no llevaron ni matemáticas en el colegio, ¿no? Ah, las encuestadoras no predijeron el No resultado. predijeron. Ay, Dios mío, si te está diciendo una semana antes que el 50% del país no ha decidido su voto, Claro. ¿cómo, Michi, vas a tener un resultado? Oiga, ¿usted decidió eso? No. Ah, pues usted no supo cuál iba a ser el voto. ¿Qué cosa es? Adivinos, o sea, no es, es estadística, no adivinación. Claro. Adivinación es otro curso. Claro. ¿Ya? Esto no se dicta en la universidad. ¿Ya? Entonces, no entiende la gente lo que es estadística. Pero además- Pero si el sábado en la noche hubieran visto, en la tarde, el simulacro que todos nosotros hemos visto, ah, sí, pues ahí Ipsos estaba. envió y ya sí, estaba. Ya estaba, Ya pues. estaba. Ya estaba FREPAP, ya Ok. estaba UPP, estaba todo. Además, estaba en crecimiento y Está- uno podía además, decir. en crecimiento, porque hay un grupo nada despreciable que decide en la cola. Claro, el mismo día, claro. El mismo día. ¿Tú por quién vas a votar, ah? En la cola. No te puedo decir, estamos en la cola. Ay, pero dime, pues no seas mala. No sé, la Pero- cantidad de gente que está así, ¿ah? Pero bien interesante, Rosa María, en esta ocasión, donde se hablaba tanto de votos nulos y blancos, que iba a crecer, Claro, que era ¿no? el actor, ha disminuido. Bueno, Y hemos la hecho una gente- campaña bien Sí, fuerte. claro, ¿eh? O claro, sea, yo me he claro. pasado, te digo, 2 meses Sí, diciendo sí. no voten nulo, no voten nulo, Sí, 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 explicándole. claro. Porque, miren, acá hay una cosa que sí creo que es bien interesante en el marco de esta reforma, porque el siguiente punto es la bicameralidad. La O sea, bicameralidad. regresar a discutir la bicameralidad, aunque no se pueda aprobar Así en esta, es. pero por lo menos plantear el diputados y senadores, porque sí creo que esta elección te demuestra la urgencia de ese debate. Así es. Porque miren, esto, o sea, no son reglas nuevas, ¿ah? Tenemos las mismas reglas más o menos parecidas desde el año 80. Es decir, han ido, el padrón, yo voy a decir números gruesos, pero acá el Fernando, que es el experto en estadística, me los va a corregir sobre la marcha porque no tengo el resultado todavía de la OMP final. Vamos a votar 24 millones de peruanos. 24 millones 800 mil están en el padrón, están llamados a votar. Pero 5 millones no se presentan porque estuvieron enfermos, porque les dio pereza, porque se fueron de Viajaron. viaje, porque no trabajan, no viven en el Perú, porque viajaron por lo que fuera. Porque no quisieron cortar sus vacaciones o venir de la playa. Así es. Por eso No, digo. por ejemplo, dicen San Isidro y Miraflores es donde menos se vota. No, en esta elección. En esta elección. En enero. Claro. ¿Por qué? Porque en enero mucha gente está fuera del Perú estudiando fuera. Claro. Eso es lo que no se entiende. Los distritos más ricos tienen la posibilidad de Claro. tener más estudiantes estudiando fuera del Perú. O vacaciones. ¿Ah? O vacaciones, O vacaciones claro. o lo que fuera.
en enero. Pues enero es un mes muy complejo para alterar el calendario electoral que siempre ha sido abril y junio. Así es. Muy bien. Entonces, ay, no, los ricos se van a la playa. La playa queda como a 5.000 kilómetros en una universidad donde te estás muriendo de frío, pero en fin. Entonces, regresemos al tema. Hay que discutir esto porque de verdad la gente se siente muy poco representada por el Congreso y tiene razón. Entonces, de los 24 millones, 5 millones no van a votar. Luego, 3 millones votan nulo blanco. Nulo blanco. 8 de los 24. ¿No? Nos quedan 16 millones. De esos 16 millones, hay 6 millones de votos que no juegan. Porque sumados son todos los que no pasan la valla. Entonces, 10 millones de electores elegimos por 24 millones de electores. Ustedes miran, eso no puede ser. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que como va creciendo el número, porque cuando esto éramos, no sé, pues era un Cuando padrón. fue el golpe, éramos 12 millones. Claro, Por eso cuando está éramos más 12 del doble. millones, claro, entonces, no sé, pues 6 elegíamos por 12. Claro. No se notaba tanto, No se pero notaba. 10 eligiendo por 24. Entonces tú dices, sí, pues no, o sea, no, hay algo acá que no está funcionando. Pero además- Por eso la gente te dice, yo no voté por ese congreso, yo Ya. no voté ahí por nadie. Pero además en el Perú, Rosa María, es tan volátil que al poco tiempo la gente, pese a haber votado, ya no se siente identificada. Y no se acuerda. Ni no, se acuerda, yo no voté ese por el lado de los electores. Por el lado de los partidos, Claro. empezaron 6 y terminaron 12 bancadas. Ah, claro. El doble. El Sí, doble. el chiste era el domingo cuando parecía que entraba Juntos por el Perú, decía, van a haber 2 bancadas de izquierda, garantizado que a fin de año son 4. Entonces, claro, todo se parte ahí. Todo Entonces, se parte. Pero en estos casos, Rosa María, la propuesta nuestra era la de bicameralidad más renovación claro. parcial de la Cámara de Diputados. Vamos a ir Eso a es eso en un ratito. importante. ¿Y el Senado, en qué distrito se elige? ¿Eran 26 distritos igual? En realidad era elegir uno por circunscripción, ¿Ya? de 50, uno por circunscripción, y el resto en una circunscripción única. Esa es la idea, porque yo sí creo que ahí puede ser, teniendo una Cámara con distrito único nacional, que se haya mayor identificación. Sí, de O sea, hecho no las dos, ¿ah? No, claro, Pero ¿no? una sí con distrito único nacional. Porque sí, efectivamente, el distrito único nacional no te permite expresar los intereses de los representados regionalmente, pero sí te permite construir un discurso nacional. Claro, La gente no se siente identificada en este Congreso con un archipiélago de partidos y asuntos domésticos de otra región que a mí no me interesan. en términos prácticos, eso fungen los representantes de Lima. Claro. Son termina tan así. grandes 36 que parece una circunscripción única, Claro. y donde hablan de los temas nacionales, no hablan de Lima. No, hablan de Lima le servía, sí. O sea, es como si no tuviéramos representantes. ¿Ah? Y además... No, más se sienten culposos. No, pero además lo peor... Porque además todo el resto de la representación te dice limeñitos, ¿no? Entonces, como Claro. siempre es una cosa despreciada, tú te sientes representante nacional. Pero además, como muchos representan a muchos, sucede, por ejemplo, lo de Villa El Salvador, y pueden ir los 36 Claro, a preocuparse por el tema, como también no puede ir ninguno, claro. porque no hay una identificación más cercana en esa zona de Lima, digamos. Claro, ¿no? la idea era partir Lima en Partirlo. 5. Partir Lima en general, no tener circunscripciones con más de 5. Si Claro. Lima tiene 36, estamos 7. hablando, así es. 7 circunscripciones, Siete que sería lo circunscripciones. lógico. Así es. Entonces tú dirías en la circunscripción Norte, 1, sur, claro. o si quieres en esos Norte, términos, sur, este, dices, oeste. estos son nuestros congresistas. Claro. La gente ya los identifica, Claro. les puede exigir la rendición de cuentas, Alguna cosa, ¿no? Algo. Algún nivel de apelar a identificación. ellos, Así es. ¿no? Y ellos también decir, bueno, esta es la zona donde yo trabajo, ¿no? Claro. Ahora, el tema de la renovación, que está también en la reforma, sí es bien importante porque nos ayudaría muchísimo a castigar a aquel que no cumpla su palabra. 5 años es un periodo bien largo, Es para, largo. para alguien que te miente. No, ¿no? Te pero dice, yo así es. voy a eliminar la inmunidad parlamentaria. Voto por este hombre, porque realmente estoy harta de la inmunidad parlamentaria. Entonces llega al Congreso y te dice la letra chiquita, ¿no? Mira, en realidad para la fiscalización y para la función, y no debería aplicarse, sí aplicar.
Si me está estafando. Entonces tengo que esperar 5 años para que se vaya. Claro. Si me ha estafado. Entonces, en 2 años y medio estamos más contentos, ¿no? Sí, no, y además puede ocurrir lo siguiente. Tú tienes, imagínate, un presidente que tiene mayoría absoluta en el Congreso Claro, y hace un mal gobierno. claro. Pero tiene mayoría absoluta, nadie le puede hacer caso. Claro, Pero nadie le puede hacer, ya. Pero de repente a mitad de periodo, a los 2 años y medio, tú tienes una elección y Castigando. castigado. Y entonces esa mayoría ya no la va a tener, Claro, ¿no? Va a tener una oposición, en todo caso, más equilibrada. claro, O al revés, como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski. claro. Tiene un parlamento opositor A la con mayoría salvajemente, absoluta, claro. de repente una elección a mitad de periodo equilibra las cosas, ¿no? Coloca en realidad en sus justos términos, según el sentir de la gente, en un país que cambia mucho. Claro. Como tú dices, 5 años es tremendo, ¿no? Perú, un mes es la vida Sí, eterna, claro, imagínate imagínate de 5 así años. es. O sea, si puedes organizar una campaña electoral en una semana, Ahora, acá viene una discusión interesante que tuvimos en la comisión. La mayoría de los parlamentos tienen 4 años. Sí. ¿Ya? La gran mayoría. Entonces, ¿qué pasaba si es que reducíamos el periodo parlamentario a 4? A los 2 años tuvo renovación parcial, pero tenías que asociarlo, hacías dos con cosas. otro o proceso. o reducías el presidencial a 4, Claro, pero Por reducirlo a reelección. 4, ahí le metí la discusión de reelección. Pero tenías que tener reelección en todo, que a mí en realidad no me preocupa. Mira, de los 19 que se presentaron a la reelección, solo reeligieron a 4. El Perú ya castiga No, con la castiga reelección. fuertísimo, Entonces fuertísimo. creer que más de lo mismo, etcétera, es no, pero digamos, una mentira. pero ¿no? votamos una reforma constitucional. Sí, claro. Una reforma constitucional que pretendía ser un castigo. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la lógica del castigo? Y esta elección nos lo permite entender. Tal vez yo no pudiera votar. Tal vez yo no voto nulo. Pero yo no quiero que este desgraciado participe. ¿Por qué? Porque cuando participa, esa minoría que sí vota, lo elige. Y yo que pertenezco a esta mayoría que no voto, no lo quiero. Y no me dan puntos en contra, como en los exámenes de opción múltiple. ¿Sí? No hay puntos. Si me dieran mis puntos en contra, pucha, hay gente que saldría con negativo, ¿no? O sea, yo puedo. ¿Tú sabes que hay sistemas, discúlpame, que se puede aplicar como voto preferencial, que son votos en contra, pues? Claro, ¿a dónde? Sí, está en desuso, pero digamos, si es que quieres mantener el voto preferencial, yo diría, ¿sabes qué? Métele entonces voto en contra. Claro, pues. Y que es, eso es lo que tú Positivo dices. Yo no más quiero, negativo, tanto. yo no quiero que tú ingreses, entonces voto el voto negativo. Así y es. lo hacen el balance. Así y es. puede que no entre, pues. No, pues, acá, el problema conmigo acá no entra nadie. ¿eh? Claro, entonces, la idea de que no puedan postular a la reelección es para ese castigo, porque la mayoría no queremos que este entre. Claro. Pero con 15.000 votos entra. Sí, pues. O sea, es elegido con una absoluta minoría. Sí, pues. Entonces, ¿cómo hacemos para que no regrese? Prohibida la reelección. Sí, Entonces, claro. yo sé que lo que estoy diciendo es bien sofisticado. La gente no lo piensa así de No, sofisticado, no. sino en términos más simples, que no regrese ninguno. Claro. ¿Ya? Pero la idea es esa. ¿Por qué regresan personas con antecedentes penales, con un pie en la cárcel, que están buscando Que han hecho daño al Parlamento. que le han hecho daño? al Claro, ¿por qué Parlamento. regresan? Porque los elige una minoría, Sí, claro. no los elige la mayoría del país. No, pues. O sea, un candidato con mucho arrastre, digamos, Urresti, ¿no es cierto? Mete al hijo de Luna, que nadie hubiera metido a Luna, ¿no es cierto? Pero lo meten con 20.000, 30.000 votos y ya está adentro. Más por el ¿Ya? porcentaje. Entonces, el problema es que pasa la valla, porque su partido pasa la valla, y meten a este. Entonces la gente dice, una vez te la atraco, 2 veces no, pues. Claro, Que no postula. claro. Esa es la razón de ser. Es que en otras partes del mundo nos miran horrorizados. ¿Cómo que no se pueden reelegir los congresistas? Sí, pues. Pero Pero tampoco los alcaldes, tampoco los Claro, gobernadores. tienes que entender qué ha pasado en mi país para que entiendas por qué, ¿no es cierto? Lamentablemente, las minorías deciden en el Perú. Sí. Tienen un peso enorme en la decisión. Las minorías reales, ¿no? Ahora, claro, si la gente se abstiene de ir a votar, no la puedes llevar pues con una pistola a votar. Y Claro. si vota nula, no le puedes poner una pistola en la cabeza. Pero Así es. otros toman la decisión que finalmente a ti no te gusta, Pero sí te afecta. pero sí te afecta, claro que te afecta. Claro Y que no sí. te gusta en nada. Así es. Entonces, sí, pues, es complicado. Esa es la complicación final. ¿Tienes preguntas? A ver, porque te veo con cara que empieza la misa ahorita. Sí.
Sobre la muerte civil para los funcionarios corruptos como alternativa a estas propuestas demagógicas que están postulando muchos congresistas, ¿sería una buena alternativa no contratar nuevamente a funcionarios que se Pero encuentren en ya, problemas? la gente no se enteró que ya esa ley ya salió. Pero además no tiene que ver con esta No parte. tiene nada que ver con esto, pero por si acaso esa norma, la inhabilitación para la función pública, ya salió, la sacaron el gobierno Kuczynski. Claro. La gente no se entera que ya están las normas. A mí me hace gracia, venía gente acá a ofrecer cosas que ya existían. Sí. Y yo decía, disculpe, no, pues eso ya está. Sí, sí, está. No, que vamos a acumular las penas. Sí, Ya está. está. Y vamos a... también ya está. Y no va a haber beneficios penitenciarios. También ya está. ¿Ya? Eso es, claro. Es así. O sea, que no se preocupe, no tiene nada que ver, pero ya está. Ya está. ¿Qué se puede hacer para que el Jurado Nacional de Elecciones no vaya cambiando las reglas en el camino? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Las reglas tienen que ser claras, que no se presten interpretaciones. Y claro, el problema es que el Jurado Nacional de Elecciones es autónomo, ¿no? Pero yo creo que hay que restringir algunas cosas. Bueno, no Lo puede ser que los hizo jurados electorales los especiales se especiales. conformen de esta manera. Bueno, es que ese es Ese parte es el también. problema gravísimo. Ese es algo que nosotros, por ejemplo, no pudimos tocar porque en realidad los tiempos son restringidos, pero hay que ir a una reforma de los organismos electorales. Es una vergüenza. O sea, Entonces- una persona, miren, cualquier ser humano ya no puede vivir en la inestabilidad de saber si eres o no eres candidato. Así es. O sea, que el día anterior te digan, ahora sí eres candidato. Y luego te dicen que no. No y luego eres que tienes candidato. que- Y luego sí eres candidato. Y no eres candidato. Y luego Y hago sí eres campaña, y candidato. luego hago campaña, Hago hago campaña, no hago campaña, gasto mi plata, voy. O sea, Sí, de verdad, absurdo. es una crueldad. Sí. O sea, atenta ya contra los derechos humanos Pero, básicos. ¿sabes qué? Eso debido a que le hemos dado un peso enorme con además incidencia en los derechos fundamentales como el derecho de participación política a la hoja de vida. Claro. La hoja de vida se ha convertido en el gran filtro. En un filtro. En un filtro, pero de facto te retiran. Ah. Esto se convierte ya en los tres requisitos además, constitucionales, hoja de vida. Además, pero, por ese exceso o por defecto. O sea, Así es. si dices mucho, ¿para qué dices mucho? Así Y es. si dices poco, ¿por qué dices poco? Entonces, no hay forma de En ninguna satisfacerlo. parte hay, En ninguna parte del de mundo. hoja de vida es creación peruana y para eliminar. Ahora, ¿qué pasa? Si mienten, pues, estos días. Está bien, Mienten pero mal. Rosa María, pero yo lo Yo he sanciono. comparado- yo he ya, pero comparado- yo lo sanciono, ¿sabes cómo? Ah. Tienes tu hoja de vida y te pongo en la resolución, pues saca la hoja de vida, este señor mintió, cualquier cosa. Claro. Te dejo Si la concursar, gente- claro, pero todos la- sabemos que mientes. Pero todos Claro. sabemos que miente. Y si Claro. es que el elector quiere votar por el mentiroso, Mentiroso, su votará problema. pues. Votará, claro. Pero de repente yo me entero y ya no voto. Claro. Pero estamos acá en un sentido bien paternalista de decir a la gente, debemos entregar candidatos pulcros, Y si cosa no- que además no sucede. Que no porque mira- sucede, pues, porque mira lo que mira pasa al día pasa. siguiente, pues, ¿no? Mira lo que nos enteramos, ¿no? Claro, porque además, reitero, usted quiere saber las sentencias de las personas, si la sentencia ya se cumplió, no está en la hoja de vida, No, porque pues. se borran los antecedentes penales. Porque si no lo condenas toda la vida. pues. Exactamente, no hay condenas perpetuas. Ustedes, por ejemplo, reitero, los 3 señores que estuvieron en el Andahuaylazo y estuvieron 8 años presos cada uno, que en el sistema de justicia peruano 8 años en la cárcel es una prisión dura, en Castro, han sido elegidos y en su hoja de vida no hay antecedentes penales. Claro, un medio, tú lo puedes decir. Sí, claro. Tú le puedes decir, estos estuvieron. Pero obligarlo a que él diga. No se pues, puede. no, pues. No se puede, porque y digamos, ¿es información relevante para el votante? Sí, yo creo que sí. O sea, el señor estuvo preso por rebelión, secuestro y tenencia ilegal de armas. Pues sí me provocaría saber, ¿no? Sí, bueno, No, está bien. violación, pedófilo, me gustaría saber, ¿no? Pero para eso hay, digo, otros Asesinato. mecanismos. Pero para eso hay otros mecanismos, pues, ¿no? Claro. Pero eso de que tú tengas que colocar sobre todo información que tiene el Estado, y si no lo colocas te quito, Claro, no, pues es un no, pues absurdo. es absurdo O sea, completamente. si quieres lo que haz es sistematiza toda la información del Estado Claro. y muéstrala al Ahora, no puede ser tampoco que el jurado se conforme, electoral especial, ¿no? Por un un miembro juez, del juez, un fiscal, y uno sorteado. y un ciudadano sorteado. Que además aprenden en el camino. Claro, y que- ese que ciudadano no terminan aprendiendo. además, ese ciudadano sorteado, ¿de qué lista sale? No lo sé, a mí una vez me llegó Nadie una- sabe. Eso es, o sea, ¿por qué yo nunca he salido sorteada miembro de un jurado electoral Tú especial? sabes que a mí me llegó una carta diciendo que yo había salido sorteado hace algunos años Ya.
y además decía cuánto iba a ganar, que era una cantidad bastante importante. No le puedo Y creer. yo dije, Por favor, escójanme. Yo me abstuve de participar, porque además... Pero por más, varias ¿qué razones. sorteo es Pero ese? imagínate, era súper atractivo para Claro. mucha gente, y además que en 5 meses Claro. no vas a aprender menos, 4 meses, Ya, pero 3 meses. perdón, ¿es un sorteo público? ¿Alguien lo ha visto? Es un sorteo que supuestamente hacen... ¿Sobre los 24 millones de electores? No. Lo de educación superior, Ya. según determinados, que lo hacen los jurados. Hay unos parámetros. Sí, hay unos parámetros. Ya, claro. entonces yo tengo educación superior. ¿Me ligará de repente? Nunca me han llamado. Yo esperaría que vuelva a ser sorteado. No, yo le planteaba, por ejemplo, a un personero un problema bien pero típico. Por ejemplo, yo tengo una maestría. No tengo el reconocimiento de esa maestría en SUNEDU porque la hice en el extranjero. Y como nunca iba a trabajar en el sector público, ¿para qué? Ya lo estoy regularizando. Pero en fin, ¿qué pongo en la hoja de vida? Porque si pongo que tengo una maestría sin reconocimiento de SUNEDU, entonces he mentido porque no es reconocida el Perú. Pero si no la pongo, he mentido porque no he puesto que tengo una maestría. Así es Entonces, absurdo. ¿qué Comienza hago? montones de cosas. ¿Qué absurdo, hago? es absurdo. ¿Qué hago? Te dicen, bienes mayores a tantas UITs. Entonces no pones un carro viejo. No puso el carro. Carro viejo. Entonces, Mentiroso. claro, mentira, pero usted me ha dicho encima de tantas UITs, el carro no vale nada. Sospechosa. Pero lo tiene y no lo ha puesto. Sí, lo tengo, pero usted me ha dicho que encima de tantas UITs, ¿cómo Michi lo va a poner? No, y mucha gente se queja, no, te dan un renglón para que expliques una cosa complicadísima, ¿no? Pero además todo eso es absurdo. Todo es Rosario. absurdo, Todo ¿no? esto es absurdo. Tengo la herencia en el 15% de un inmueble que era de mis padres, no sé qué Ya, pero cosa. ¿cuál es el propósito de todo esto? Claro. Ser un filtro para tener mejores candidatos. Ajá. Hemos tenido el Parlamento anterior, ahora tenemos algunas joyitas. En ninguna parte hay eso, además. Lo peor es que te sancionan con la exclusión. No, Eso es sí. lo peor. Bueno, Eso. es bueno saber, ¿ah? Es bueno saber. Es bueno saber. No, esto sirve para fines Estadísticos. de investigación, periodismo, en Claro. fin, y generar también Alguna corriente de discusión, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Pero de allí a excluir hay un gran paso. Así es. Nos Nos tenemos vamos, que Rosa ir, María. nos vamos, tenemos misa. Muchas gracias a Fernando Tuesta que nos ha gracias a acompañado en todo este proceso. Preguntita final puedo hacer, ¿y el presidente de la República nos ha convocado? Tuvimos una reunión que fue público hace Así como dos o 3 lunes. Ajá. Y en realidad lo que hizo es preguntarnos qué pensábamos sobre el curso de la reforma, y que tenía obviamente el interés permanente de alentarla, y más o menos le manifestamos grosso modo Claro, esto, ¿no? esto, ¿ya? Y entendemos, después de eso no hemos tenido ninguna... Ya, porque ha dicho que va a hacer una comunicación. ronda Con partidos. Con partidos, ¿de qué van a hablar? ¿Del clima? No sé cuál es, nosotros no participamos. No participan. No, para nada. Porque para se habló nada. de reactivar la comisión. Eso dijeron en un medio y a nosotros no se nos habló, y además nosotros ya cumplimos nuestro papel, entregamos el trabajo. Y además trabajaron gratis. Gratis, sí, claro. Gratis. Y Y siguen por dando ahí entrevistas gratis. unos difamadores dicen que nos habían Sí, pagado. bueno, los difamadores usted sabe cómo son. Simplemente se bloquean Se y bloquean. nunca más se les habla. Así Listo, es. se acabó la historia. De verdad, no se rodeen de nada tóxico, señores. A mí me critican mucho porque bloqueo a todo el mundo, porque yo me rodeo de cosas buenas en la vida, de gente buena, de personas amables, trabajo en lugares bonitos. ¿Por qué me voy a rodear de cosas tóxicas y feas? No lo hagan. Así es. No lo hagan. Rodéense del bien, como dice el Papa. Rodéense de las cosas buenas de la vida. Nos tenemos que ir a misa. Hasta el lunes. Misa del Señor de la Justicia. Acuérdense de colaborar con nosotros a través de PayPal. Y nos vemos el día lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.